Bien, pues ahora que ha iniciado la grabación, vamos a dar comienzo a nuestra última clase. Y en esta clase, además del proyecto final que voy a explicarles, porque en la primera clase solamente lo mencioné y les dije a grandes rasgos de qué se trataba, pero Profa, ahorita buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que en mi rancho no hay luz. Y es- te escucho, Ciel. Si no puedes estar en la sesión, Ociel, entonces después ves la grabación porque se escucha que está complicado. Creo que ya ni me escucha. Bueno, les comentaba que les voy a explicar en qué consiste el proyecto final que vamos a entregar el próximo miércoles. Y junto con la indicación van a aparecer también las diapositivas del curso porque las van a utilizar como referencia para poder elegir la información que van a incluir en su video. Ahorita les muestro. Y posteriormente vamos a abordar el último tema, que es un tema muy cortito, pero también es muy interesante. Realizarán dos actividades que también van a enviar a la plataforma para poder entonces hacer ya la evaluación final. Mm, Voy a compartir la pantalla. Bien, esta es la presentación de la materia. Lo comentamos en la primera clase. Y entonces, en esa ocasión, ¿Están cayendo gotas otra vez? A mí también. en esa ocasión, les comentaba que estos, pues, eran los temas generales que íbamos a abordar. Gracias, Ociel. No, no. Ociel es quien no tiene luz en casa. Gracias, José Guadalupe. Muy amable. Buenas noches, profa. ¿Qué tal, Ángel Antonio? Buenas noches. Bien, entonces voy a regresar al punto del video. Bueno, este es el último tema, el que corresponde a esta sesión, el de transformaciones culturales, pero desde el inicio, pues comentamos que el producto final o proyecto, vamos a llamarle así, que van a entregar ustedes el próximo miércoles, es un video en donde ustedes van a explicar cuál es su identidad como pedagogo o pedagoga en formación. En este momento, ustedes, ¿qué entienden por pedagogía?
¿Qué teoría les representa? ¿Qué problemática educativa les interesa trabajar? Y relacionado con el tema de hoy, ¿cómo influyen mi cultura, mis valores y mi historia en mi visión educativa? Cada una de estas preguntas está relacionada con uno de los temas que abordamos. Entonces, les voy a compartir las diapositivas en la plataforma para que ustedes recuerden un poquito de todos estos temas y entonces puedan realizar el video. El video lo pueden hacer en WhatsApp. em, Ustedes pueden grabarse. Lo único que les voy a pedir es que la grabación sea con su pantalla en horizontal para que la podamos apreciar. O sea, no se graben así como si fuera una selfie en vertical, sino coloquen su teléfono en posición horizontal y de preferencia, pues que alguien les ayude y los grabe para que así ustedes pues pueden estar de frente, pero pues también pueden pues hacer, em, que será pues ciertos ademanes, ¿no? Ciertos movimientos para que no se vean tan rígidos en la presentación. Esta es una alternativa, que solamente aparezcan ustedes. También pueden aparecer diapositivas, ¿verdad? Si ustedes utilizan o han utilizado PowerPoint, que es el más, o Canva, que es el que yo utilizo, les da la opción de grabarse y entonces aparece así una pantallita en donde podemos verlos a ustedes y esa sería otra opción. Pero si les resulta muy complicado, entonces con que se vean ustedes. También puede ser que si no tenemos diapositivas, pues podemos colocar detrás o en algún sitio en donde alcance a verse, pues tal vez alguna lámina precisamente con estas cuatro preguntas para que no se pierdan en la explicación. Entonces, ustedes inician presentándose. Mi nombre es tal, soy estudiante de tal semestre de la licenciatura en pedagogía en tal institución. Y en este video voy a explicarles qué entiendo por pedagogía, qué teoría me representa mejor, qué problemática educativa me interesa trabajar y cómo influyen mi cultura, mis valores y mi historia en mi visión educativa. Listo, esa es la presentación. Y ya luego van respondiendo una por una. ¿Sí? Entonces, al respecto de la primera, de qué entiendo por pedagogía, en las diapositivas ustedes van a encontrar, dejen que la ubique, la definición. Por supuesto, no se trata de repetirla porque esa no es su concepción, sino ustedes deben tratar de explicar con sus palabras qué entienden por pedagogía. Pero dejen que la encuentre. Aquí está. Esto es lo que ustedes van a encontrar en las diapositivas, pero también pues pueden buscar la definición en algún otro medio, ¿verdad? En algún diccionario, en algún libro, en alguna revista. Pero si no, en las mismas diapositivas está la definición. Lo que les voy a pedir es que no repitan esto, sino que ustedes lo leen y tratan de expresar con sus palabras qué es entonces pedagogía, ¿sí? Debemos considerar pues las características que no nos deben faltar en la definición. La pedagogía de inicio pues es una disciplina, ¿sí? Científica. Entonces, ¿de qué se ocupa? ¿De qué se ocupa la pedagogía? Em,
de varias situaciones, que son estas cinco, ¿verdad? No se trata de repetirlas, insisto, sino de que ustedes tomen lo esencial y lo expresen. Entonces, la pedagogía es una disciplina científica que se ocupa de analizar cómo aprenden las personas, de reflexionar sobre los fines y sentidos de la educación, diseñar, evaluar y transformar prácticas educativas, estudiar la relación entre sujetos, contenidos y contextos. Y además propone teorías, métodos y modelos para mejorar la educación. En pocas palabras, entonces, esta disciplina científica, que es la pedagogía, se ocupa de mejorar la práctica educativa. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través de teorías, de métodos, de modelos, estudiando la relación entre sujetos, contenidos, contextos, reflexionando acerca del por qué y para qué se educa, así como yo lo hice, que ya fueron otras palabras, pero sin perder la esencia. Bueno, pues así ustedes en el video, ¿sí? Ese es el primer punto. Me regreso otra vez aquí. Entonces, primero, ¿qué entiendo por pedagogía? Y así debe quedar muy claro. Ahora, ¿qué teoría me representa mejor? Ustedes deben recordar, y si no, ahorita les pongo en la diapositiva, cuáles fueron las teorías que en su momento revisamos aquí en el curso. Primero presentamos las teorías, es que hay una que trae todas. Bueno, me regreso. Desde aquí, que sería la pedagogía tradicional. Si tú coincides con esta forma de llevar a cabo la práctica educativa, si a ti te parece que es lo mejor lo que está descrito en la diapositiva que les voy a compartir, adelante. Entonces, al responder la pregunta, dirás, ¿no?, que la teoría con la que yo coincido es la pedagogía tradicional, es decir, es la pedagogía que está centrada en el docente, en donde el docente transmite el saber y el estudiante lo recibe. Cuentan la disciplina, el orden, la memorización, los exámenes. Para mí eso es importante, tendrías que decir, ¿verdad? Porque me parece que la práctica educativa actualmente pues está perdiendo disciplina. Hay muchas cuestiones que suceden en los salones de clases y en las escuelas en general que dejan ver pues esa falta de formalidad, de respeto, que seguramente podría rescatarse si se adoptara una teoría de este tipo. Ya, punto, ¿sí? Pero también puede ser que digas, es que yo quiero dos. Bueno, pues entonces explicas dos pedagogías. Aquí en la diapositiva van a encontrar un poquito de cada una. Esta es la tradicional, esta es la escuela nueva y lo que piensa, hay enlaces a los videos. Este es el modelo o la pedagogía tecnicista, pero también van a encontrar el constructivismo de Piaget, el socioconstructivismo de Vygotsky y la pedagogía crítica de Freire, o bien ninguna de estas, sino a que a ti te parece que la pedagogía con la que coincides es una de las que está en desarrollo, de las emergentes, como el aprendizaje conectivo, como la gamificación, ¿no?, que es usar juegos, el aprendizaje híbrido que combina la educación presencial y la educación virtual, la que tú quieras. Puede ser más de una, pero entonces hay que explicar brevemente en qué consiste y por qué la eliges.
¿sí? Y entonces en las diapositivas van a encontrar la información más relevante. La otra pregunta. ¿Qué problemática me interesa trabajar? Ustedes ya la seleccionaron, ¿verdad? Porque tal vez no he visto todavía en la plataforma, perdón, pero de cualquier manera, pues la fecha de entrega creo que es mañana o pasado, algo así, ¿no? Entonces, pero probablemente ustedes ya eligieron su problemática. ¿Sobre qué problemática? Ay, Dios. ¿Quién me comparte qué problemática eligió? ¿En qué consiste? ¿Por qué la escogió? Buenas noches, profe. Este, Hola, mi problemática, bueno, el tema que yo elegí fue el rezago educativo, muy bien, Sandy. ¿Por qué elegiste rezago educativo? ¿Por qué te parece importante esa problemática? puesto que siento que aún se vive ese problema educativo. Perdón, Sandra, no te escuché. ¿Por qué qué? Que siento que a veces todavía existe ese problema en algunas escuelas o familia. De acuerdo. Entonces, al momento de explicarla, tenemos que ver en la diapositiva cuáles son esos elementos de análisis de una problemática que fue. Quedamos que ustedes pueden elegir problemáticas, por ejemplo, a nivel eh, de aula. Ay, Dios, ya me pasé. ¿Sí? Pueden elegir una de estas, o a nivel de escuela, o a nivel de sistema, como Sandra nos está comentando. A ella le interesa una problemática que está relacionado con todo el sistema y que es rezago educativo. ¿Qué tendría que hacer Sandra entonces? Describirlo, o sea, ¿qué está ocurriendo? Debes tener datos, ¿no? Es decir, el rezago educativo trata sobre esto y actualmente en nuestro país existen tantas personas en situaciones de rezago. Puede ser que no se tenga el dato en general, pero a lo mejor por edades sí es posible obtenerlo, ¿verdad? Se encuentran en rezago personas, por ejemplo, menores de 15 años, tanto por ciento. Causas. ¿Por qué? ¿Por qué el rezago? Causas estructurales, sociales, económicas, pedagógicas. Puede ser entonces el rezago es provocado, entre otras cosas, por las deficiencias en la infraestructura, por la falta de servicios que ofrezcan lo que los estudiantes necesitan, y esto provoca que ellos decidan retirarse de las escuelas. Pero también hay causas sociales y económicas muy importantes, porque en los hogares pues no se tienen suficientes recursos para poder sostener a los hijos en la escuela, a pesar de que uno de los principios de nuestra educación o de la educación en México es la gratuidad, pues lamentablemente sabemos que pues no es cierto, ¿verdad? De cualquier manera, las familias tienen que invertir en la educación de sus hijos y a veces esto no es posible por la situación en la que atraviesan. Pero también hay causas pedagógicas, porque muchas veces la escuela pues no proporciona lo que los estudiantes necesitan y se aburren, no le encuentran sentido, prefieren trabajar, prefieren hacer otras cosas que lo que ellos consideran pues perder el tiempo, ¿no? Impactos. ¿Qué, qué consecuencias tiene el
rezago, por ejemplo, como en el caso de Sandra. Bueno, el que haya tantos estudiantes, tantos niños, tantos jóvenes rezagados, lo que provoca es una falta de desarrollo, primero personal, porque si bien es cierto que la escuela pudiera no darles a todos lo que necesitan, pues la escuela sí finalmente nos permite socializar, nos permite adquirir herramientas para poder pues insertarnos a un trabajo, y quien no tiene la oportunidad, pues entonces no tiene, otra vez no tiene oportunidad de trabajar, por ejemplo, ¿no? De obtener un buen empleo, y entonces pues tiene que subemplearse, tiene que dedicarse a otras cuestiones que apenas si le permitan pues obtener un ingreso, y entonces pues se hace más grande el problema, por ejemplo, de la pobreza. Entonces, hablar de estas consecuencias. ¿Quiénes están involucrados? Pues en el rezago, todos, ¿no? Es decir, tanto las familias, los estudiantes, la propia escuela, el propio sistema, porque afecta a todos el hecho de que no haya este seguimiento en los estudios, y que dejan truncada estas posibilidades de desarrollo, nos afecta a todos, ¿no? Incluso como país, porque entonces en manos de quién se encuentra el desarrollo de personas que no tienen escolaridad. Y no es porque la escolaridad sea lo único, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que nunca han ido a la escuela y tienen grandes habilidades y son muy sabios además, ¿no? Y resuelven problemas y obtienen recursos. Esto es sin duda, pero lamentablemente no es en todos los casos. La mayoría, pues lo que hace es conformarse, ¿no? Con lo que tú. Entonces, de eso se trata, de explicarlo así con estos componentes. Y por último, es lo que vamos a tratar esta noche al respecto de cómo influyen mi cultura, mis valores y mi historia en mi visión educativa. O sea, es hacer como una reflexión acerca de lo que a ustedes les sostiene, cuáles son esas creencias, esos valores, cuál es su historia, y cómo esto ha hecho, de inicio, pues que elijan una carrera como esta, y dos, que tengan una visión acerca de la educación como la que tienen. Esos son los puntos a abordar en el video. Ustedes deben tratar de que la duración sea mínimo de 2 minutos, máximo de 5, para que sea rápido, porque lo vamos a presentar en la clase. Como ustedes van a salir a cuadro, ¿verdad? Como los vamos a ver en el video, pónganse guapos y guapas para que podamos verlos. Y les repito, tiene que ser así, tomando el celular en formato horizontal, no vertical como cuando hacemos selfies, sino horizontal, y de preferencia que alguien les grabe para que ustedes puedan desplazarse, em, hacer gesticulaciones, hacer ademanes, incluso mostrar alguna lámina, o los que gusten también una diapositiva. A ver, aquí me detengo para preguntarles, ¿cuáles son sus dudas acerca de la realización de este video? ¿Algo que deseen preguntar? En mi caso, pues está todo claro, profe, gracias. Gracias. Para marcar. Hola, Gracias, maestra, todo clarísimo. gracias, Azucena. ¿Cómo están los demás? A ver, José Guadalupe, Ángel, Francisco, también estaba Ociel, pero se nos fue por la luz. ¿Ninguna duda? De todas maneras, voy a colocar las indicaciones en la plataforma y voy a anexar
entonces las diapositivas para que ustedes revisen y espero pues les sea útil la información. Denme un minuto, por favor. No me tardo. Ay, muchas gracias por la espera. Mil disculpas. Bien, pues entonces vamos a tratar el último tema con el propósito de que, bueno, pues agotemos nuestro programa, pero también para que ustedes tengan el último elemento en este video. Recuerden que la pregunta tiene que ver tiene que ver con cómo afecta mi cultura, mis valores, mis creencias en la visión que tengo de la educación. Entonces, voy a compartir otra vez la pantalla, pero vamos hasta la actividad. Esta unidad, esta es la unidad 4, es la última y trata sobre transformaciones culturales en educación. La educación, como vemos aquí en este, ¿qué será? Como en este esquema, en este diagrama pequeñito, recibe una gran influencia de la cultura, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto moradito, azul, o el otro azul, lo verde, lo amarillo, pues son todos los conocimientos, los valores, las tradiciones, las costumbres, los hábitos de la cultura en la que se encuentra inmersa. Por lo tanto, pues el sistema educativo en general, vamos a suponer que es este color naranja, ¿no? Y al sistema educativo, pues pertenecemos todos, alumnos, maestros, planes, programas, edificios, reglamentos, todo lo que conforma precisamente este proceso de, de formación que iniciamos pues desde que nacemos propiamente y que no termina sino hasta que morimos, ¿verdad? Suena muy trágico esto de morirse, pero es un proceso permanente, es un proceso a lo largo de la vida. Entonces,
nosotros recibimos, por supuesto, que influencia de esa cultura. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes díganme algo puede ser una canción, un meme, a lo mejor uno de estos bailes de TikTok que aparecen últimamente, una frase familiar, una tradición, un videojuego, una lengua, una foto que tengas incluso. Y, ay Dios, descríbela. ¿Qué pasó? ¿La van a describir? Por favor, y me van a decir qué dice ese objeto sobre su cultura y lo que han aprendido. ¿Cómo es que cómo es que los representa? ¿Sí? Por ejemplo, cualquiera de estos que te atraiga, que te gusta y que digas, esto me representa. Esta tradición, este videojuego, este meme, este baile, esta canción, y me representa por que coincide con las creencias que yo tengo acerca de esto, con los valores que yo poseo acerca de esto, con las costumbres que he adquirido desde pequeño, no sé, ¿verdad? Por algo lo van a elegir. A ver, vamos a escribirlo en el chat, por favor. El que ustedes gusten. Por ejemplo, si fuera una tradición que te represente, vamos a suponer que fuera el colocar ofrenda en casa, que esa es una tradición que te represente, perdón, que te representa, porque tú crees firmemente en que las personas que se nos han adelantado en el camino, pues sí regresan y regresan precisamente en esas fechas que en México pues se celebra porque es una celebración realmente la que se hace. Y entonces te gusta mucho porque además refleja las mismas tradiciones de tu familia, lo que has compartido con ellos. em, ¿Te parece que además es algo que en México está muy presente? Pero a lo mejor no eres de tradiciones, ¿verdad? Y hay un videojuego que te gusta mucho. ¿Cuál es? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te representa? ¿Qué tiene ese videojuego? ¿Quiénes participan? ¿Por qué lo has elegido? ¿Una canción? ¿Algún poema? ¿Alguna foto que hayas tomado alguna vez? ¿Quién se anima? Vamos a escribirlo en el chat.
Bueno, aquí tengo algunas. Es de Sandra. Supongo que compartió una imagen, pero no me aparece porque dice, esta imagen representa una de las costumbres que mi comunidad tiene y que es el Día de Muertos. Esta imagen fue de hace como 5 años, donde participamos para un bailable, especialmente para celebrar el Día de Muertos. Esto nos dice mucho acerca de Sandra, ¿verdad? De sus aprendizajes, de lo que, y me hace recordar todo lo vivido en familia en estas fechas. Entonces, bueno, pues esto representa a Sandra, que es una persona entonces que se identifica con los valores, pues no tan solo de su familia, sino de la comunidad, y comenta que esos eventos, por ejemplo, los bailables, pues entonces eran muy importantes, ¿no? Porque participaban todos. Lo mismo Azucena también nos habla de la tradición de los fieles difuntos porque le recuerda a su papá, ya que en esas fechas pues era ofrendar a los abuelos, comprar pan, paquetes de chocolate, íbamos a vender flor al panteón. Ahora, de hace 4 años eh, atrás, pues la ofrenda es para él y me hace recordar todo lo vivido en familia en estas fechas. Lo mismo, ¿verdad? Para Azucena, entonces, la familia es muy importante, tiene estos valores de preservar, pues, una tradición que además, pues, le recuerda a su papá, que en paz descanse, y que le lleva justamente pues a respetar también esta tradición, ¿no? Entonces, pues es una persona también como Azucena, respetuosa de sus tradiciones, ligada estrechamente a su familia, a sus recuerdos, ¿no? En este caso pues a la figura paterna. Muy bien, muchas gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Ángel Antonio habla de una canción que le recuerda a su abuelito porque le gustaba mucho. Y esa canción, pues siempre la cantaba y hasta la fecha nosotros siempre escuchamos esa canción en nombre de mi abuelo. Así es, ¿verdad? También las canciones no hablan mucho de nosotros, ¿no? Lo que nos guste. En este caso, pues es una canción que le recuerda a su abuelito, ¿no? Lo cual pues también nos hace pensar en un profundo lazo con su familia, con sus recuerdos. José Guadalupe también dice que la música lo representa, que hay una canción que le gusta mucho y que lo hace reflexionar sobre valorar las cosas y seguir adelante. Entonces, bueno, pues esto también nos habla de una persona que es perseverante, que, que está, mm, pues sobre todo, decidida y comprometida con valorar lo que se tiene, ¿no? Con lo que tenemos actualmente. Muchas gracias. Entonces compartió con nosotros Sandra, Azucena, Ángel Antonio, José Guadalupe, y es una muestra entonces de cómo es que efectivamente lo que nos rodea, esa cultura en la que nosotros crecimos y nos hemos desarrollado, que no es precisamente la escuela, ¿verdad? Sino sucedió fuera. Pero eso tiene un gran significado para nosotros y ha conformado nuestra personalidad, ¿no? Nuestra forma de ser. Si fuéramos, por ejemplo, no sé, más despegados de las tradiciones, de la familia, de estos sentimientos que generan recuerdos de esta naturaleza, bueno, pues probablemente seríamos personas más, pues tal vez un poquito más frías, más distantes de los que estamos aquí, de las personas que están a nuestro alrededor. Pero aquí se refleja pues un acercamiento, ¿no? A los demás, un eh, amor, interés, recuerdos valiosos y sobre todo pues la familia, ¿verdad? Entonces eso, claro que los representa, claro que los ha formado, lo que han aprendido
y que representan ustedes de esta manera, pues es algo muy valioso. Entonces, eso es justamente el campo cultural o cada campo cultural al que pertenecemos. ¿Qué es un campo cultural? Bueno, pues es un espacio social donde los que participamos luchamos por reconocimiento, producimos bienes como ideas, como valores, creencias, obras, y cada campo tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, el campo cultural, por ejemplo, cercano a ustedes, además de la escuela, ¿verdad? Porque no solamente ahí hemos recibido influencia, tiene sus propias reglas, ¿no? Hablamos pues de la familia, de la iglesia, de los amigos, de los entornos en donde convivimos todos los días. Y definitivamente, pues la escuela también es un campo cultural, solamente que en la escuela pues recibimos saberes de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, matemáticas, lectoescritura, o como ahorita, ¿no? Pedagogía. Y esos saberes, alguien los ha considerado legítimos, ¿no? Valiosos. Pero hay otros también, otros saberes que son comunitarios, que son indígenas, que son saberes prácticos, pero que en este caso la escuela a veces considera secundarios, ¿no? Como que dice, no son tan importantes". Como que la escuela se centra en los saberes que considera legítimos y que están ligados así a disciplinas de esta naturaleza, pero poco se ocupa de otros saberes, por ejemplo, de preservar los saberes comunitarios como las creencias populares, los rituales, o saberes incluso que provienen desde nuestros antepasados, ¿no? Y que también son muy valiosos, como por ejemplo em, estas cuestiones curativas, ¿no? Que tienen las hierbas o estas situaciones también a veces de creencias que vienen de hace un siglos, siglos atrás, o saberes prácticos, ¿no? Que nos permiten resolver problemas inmediatos, aunque no son propiamente saberes que están dentro de un plan o de un programa de estudios. La escuela no se ocupa de esto, o por lo menos no se ocupaba, ¿no? Como que ahora existe un poquito más de interés para esto. Ahora sí se tratan de incorporar conocimientos del entorno, de la comunidad cercana de los estudiantes, para hacerlo como más realista, ¿verdad? Ahora con el modelo de la nueva escuela mexicana, precisamente de eso se trata, de no dejar de lado pues estos saberes que están fuera de la escuela, pero que sí están dentro de la cultura en la que los estudiantes se van desarrollando. Hay un término también importante que es apropiación cultural. Y este es el proceso a través del cual nosotros adoptamos, reinterpretamos, transformamos los elementos culturales. Es decir, la cultura no la recibimos de forma pasiva. Cada uno de nosotros se apropia de ella, ¿sí? La adoptamos, la reinterpretamos, la transformamos. Por ejemplo, cuando pasamos tal vez de una colonia a otra, de una ciudad a otra, bueno, pues tenemos que adoptar justamente las prácticas nuevas y esto no nos cuesta trabajo, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad porque además somos seres activos, no somos seres pasivos, sino que somos capaces de hacer propio lo que está a nuestro alrededor, porque además queremos convivir con los demás, ¿no? Queremos ser parte de esa cultura. Otro concepto es selección cultural. Las sociedades y las escuelas en general eligen qué conocimientos son más importantes. Y entonces esta selección pues no es neutral, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que tiene implicaciones políticas. Lo que en este caso interesa, por ejemplo, al gobierno es lo que en las escuelas se incorpora en los planes y programas de estudio. Y aquello que considera que no es apropiado, pues lo va dejando de lado. Y entonces así es que incluye unos saberes y deja de lado otros. Y esto a veces, pues sí nos afecta, sobre todo
como mexicanos, ¿verdad? Porque pues se van dejando de lado muchos de los de los conocimientos, de los saberes, de los hábitos, las creencias, las tradiciones de nuestros antepasados. Y eso lo que eh, sucede, lo que provoca, es que vayamos perdiendo identidad como mexicanos. Se hace una distinción entre saberes y conocimientos. Los saberes son esos conocimientos prácticos, cotidianos, comunitarios, afectivos, los que recibimos o transmitimos a través de la experiencia, de la convivencia. No se encuentran en los libros, ¿verdad? No los recibimos propiamente en la escuela. En cambio, los conocimientos son saberes, pero ya están ordenados científicamente y están organizados en disciplina. Estos sí le corresponden a la escuela, ¿verdad? Los saberes no, los saberes los obtenemos pues fuera de la escuela con la familia, la convivencia diaria, en los medios de comunicación y la escuela se ocupa de esto, de lo que está organizado científicamente en disciplinas. Y a veces pues es, digamos que no incompatible, pero resulta que a veces lo que nos da la escuela en conocimiento como que no es suficiente para poder responder ahora como se debe a las problemáticas que vivimos. Aquí surge este término también de interculturalidad. Esto es, cuando entre las culturas existe un diálogo respetuoso, cuando se aprende a reconocer las diferencias, los derechos, los saberes que le son propios, la igualdad de participación. Interculturalidad no es integrar a una cultura en otra, sino es convivir desde la diversidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un salón de clases, o bueno, no pensemos todavía en salones de clases, pero tal vez en una colonia, en una calle en la que habitamos, llega una familia que proviene de otra cultura. Puede ser que sean personas que buscan nuevas oportunidades y vienen, por ejemplo, pues de otro país, ¿no? Huyendo tal vez de lo que allá, pues no encontraron y buscando nuevas oportunidades aquí en México. ¿Y qué pasa generalmente con esas personas que llegan así a donde nosotros vivimos? Em, y resulta que no son bien recibidos. En algunos casos sí, ¿verdad? Pero en otros casos no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan difícil de repente aceptar a las personas de otra cultura? ¿Ustedes qué piensan? ¿Han tenido alguna experiencia sobre esto? Tal vez si no vienen de otra ciudad, pensemos que tal vez son de otra religión y entonces en la colonia o en la calle, así como que los empezamos a hacer a un ladito, ¿no? Porque no tienen la misma religión que nosotros. ¿Han vivido algo así? Pues fíjese, maestra, que no son personas, bueno, vienen de otra ciudad, ¿no? Pero con una religión diferente. Y pues mi Ajá. familia, pues, es católica. Entonces ellos son, pues son mis cuñadas, ¿no? Una es cristiana y la otra es testigo de Jehová. Y pues son como que costumbres muy diferentes y como que nuestras tradiciones o nuestras costumbres como que chocan tantito. Entonces son Así. experiencias muy, muy diferentes. Definitivamente, ¿verdad? Y eso lo vivimos en la familia y qué difícil, ¿no? Qué difícil es de repente tener que superar ese choque, como dice Azucena acertadamente, porque existe como que, ¡ay Dios! Así como que rechazo por una parte, falta de tolerancia, y eso provoca también conflictos personales. Entonces, esta situación es también muy, muy
frecuente en las escuelas, ¿verdad? Porque en las escuelas encontramos, ay, yo no encuentro mi, en las escuelas encontramos también pues que en un grupo o en la escuela en general, pues encontramos estudiantes que provienen de ambientes culturales muy distintos. Y eso muchas veces no se sabe abordar como se debe. Y entonces se les va relegando a todos estos estudiantes que tienen pues otro origen étnico, tienen otra religión, tienen otra lengua, tienen otros hábitos, otras costumbres. Y por supuesto que los que ganan, pues son los que tienen de repente como que la mayoría, ¿no? Como que la mayoría coincide y entonces dejan de lado a una minoría que representa a otra cultura o a otras culturas, ¿verdad? Y entonces este concepto de interculturalidad también es algo que actualmente pues se trabaja muchísimo y se desea lograr. Déjenme que les comparta este video rápidamente. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista. Esto es una torta en Chile. En México, una torta es esto. Para los chilenos, eso es un sándwich. Para los mexicanos, esto es un sándwich. ¿Te ha pasado que al conocer personas de otros países te sorprendes por lo diferentes que son? En Alemania hay parques nudistas aptos para toda la familia. Los checos tienen ropa de casa y solo se cambian si tienen que salir y al regresar se vuelven a cambiar. En México son muy unidos a la familia, lo cual puede llegar a ser un poco raro para otros países. Así como acompañamos la comida con arroz en Perú, con pan en España y tortillas en México, cada lugar es un mundo. Incluso en tu misma localidad, seguro te has encontrado con diferencias que te hacen sentir en otro planeta. ¿Cómo convivir con culturas diferentes sin morir en el intento? La cultura no solo es el grupo al que perteneces, son los valores, tradiciones, creencias, modos de vida, arte, lenguaje, modismos, acentos, economía, conocimientos, platillos. Y todo con lo que te sientes identificado como parte de una comunidad. Samuel Pufendorf fue uno de los primeros en usar la palabra cultura como la usamos actualmente, y para él la cultura es aquello que nos hace humanos. Por eso, cuando una cultura se pierde, desaparece toda esa riqueza que nos distingue. El hecho de que la mitad de las lenguas que se hablan hoy en día están en peligro de desaparecer es preocupante por toda la pérdida de conocimientos y riquezas inmateriales que se perderían. Además de la riqueza que nos brinda, la cultura es lo que nos permite relacionarnos, es la que dicta la manera en la que piensas, sientes y te comportas, y es la regla con la que mides qué está bien y qué está mal. Por eso, la cultura establece cómo opera una sociedad. En un mundo donde cohabitan diferentes culturas, es inevitable que surjan ciertas tensiones por las formas tan diferentes de vivir de cada sociedad. En Japón podrías perder un amigo por contarle tus penas. En Alemania podrías perderlo si brindas sin mirarlo a los ojos. En Corea es de mala educación hablar en el transporte público. En muchos países podrías perder un amigo por no quitarte los zapatos al entrar a su casa. En México podrías perder un novio o novia porque no le preguntaste si quería ser tu pareja. Y los mexicanos podrían perder amigos en otros países por decir, ahorita llego, y llegar 2 horas tarde o no llegar nunca. Así como estos choques culturales causan problemas, las diferencias entre culturas han ocasionado grandes conflictos. Parece inverosímil cómo el odio de una persona hacia otra cultura provocó una guerra mundial. Suena lejano, pero si viviera hoy, Ana Frank tendría 93 años de edad, un año menos que Mickey Mouse, y actualmente hay países que viven en guerra por sus diferencias culturales. La esclavitud también surgió de un choque cultural y se abolió completamente hace apenas 41 años.
De seguro conoces a alguien de esa edad y si no se te ocurre nadie, aquí algunos famosos que nacieron el mismo año que la esclavitud se abolió completamente de la tierra. Otra forma de intolerancia a las culturas es el racismo y la segregación. Aunque la esclavitud en Estados Unidos se abolió en 1865, durante 89 años hubo segregación. Había escuelas para blancos, asientos para blancos, hasta bebederos para blancos. Cuando los niños negros empezaron a asistir a las mismas escuelas que los blancos, hubo todo un revuelo. Los niños tenían que ir escoltados. Las familias y profesores blancos protestaron. Ya no vemos segregación tan explícita como bancas marcadas para grupos étnicos diferentes, pero la discriminación sigue presente en las sociedades. Los movimientos migratorios han creado sociedades multiculturales donde diferentes grupos comparten un territorio y pluriculturales donde, además de compartir un territorio, comparten una historia. Estas sociedades complejas en ocasiones han producido sociedades fragmentadas, incapaces de ponerse de acuerdo. La interculturalidad es vital para mantener sociedades funcionales y es la convivencia equitativa de diversas culturas, el intercambio de conocimientos y la generación de expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Lo podríamos llamar como la evolución de las culturas. ¿Y qué tanto se ha logrado? Como todo, no hay blanco ni negro, sino un matiz de grises. Canadá ha hecho muchos esfuerzos por ser un país multicultural y en cierta medida se ha logrado, pero también hay que notar que algunas de sus políticas han segregado a los pueblos originarios. Ciro el Grande, a pesar de ser un conquistador, alentó el respeto, abolió la esclavitud en Persia y dejó que cada pueblo tuviera su religión y lengua. Incluso integró al gobierno a diferentes pueblos y mantuvo un imperio feliz. En el imperio Habsburgo se hablaban 11 idiomas y había 8 religiones principales. La escuela se enseñaba en diferentes idiomas y los documentos oficiales eran aceptados sin importar el idioma. La mayoría de las personas vivían felices y no les importaba ser de diferentes culturas. Hicieron falta una crisis alimentaria, un grupo ultranacionalista y una milicia inconforme para disolver el imperio. No estamos diciendo que los imperios son la solución, pero sí preguntarnos qué es posible rescatar de estas sociedades multiculturales. Se ha visto que, en general, a las personas no nos importa que todos seamos diferentes, siempre y cuando nuestra cultura sea tomada en cuenta y el gobierno se preocupe por cada uno y busque la manera de beneficiarnos de forma justa. Aunque un gran peso recae en nuestros gobernantes, todos somos agentes de cambio y tenemos un rol en la sociedad. Por eso es importante que trabajemos en 3 aspectos para lograr sociedades interculturales. 1. Conocimiento. Implica conocer diferentes culturas y sus saberes y reconocer que todos somos diferentes, pero que tenemos el mismo valor. También implica un trabajo de autoconocimiento. Estamos cargados de estereotipos buenos y malos que moldean nuestro pensamiento. Y es importante reconocer nuestro lenguaje. Aunque para muchos llamar a alguien negrito puede ser cariñoso, en otras culturas es una ofensa muy grave. Expresiones como no hay moros en la costa y me engañaron como a un chino expresan la historia y los valores de una cultura y pueden resultar ofensivas. 2. Respeto. El respeto va más allá de decir, con que no se metan conmigo, yo los respeto. El respeto implica poder escuchar al otro y valorar sus sentimientos. Es aceptar que el conflicto surge del arraigamiento de la cultura y que abre una posibilidad para el crecimiento personal y colectivo. 3. Resolución. Entender que no se trata de nosotros o los otros, sino de complementarnos. Encontrar soluciones pacíficas y creativas a través de la convivencia, el diálogo y el trabajo en equipo sin que nadie pierda su identidad. Vivimos en un mundo diverso, lleno de colores y culturas, y eso es lo que lo hace fascinante. Curiosamente, cuéntanos, ¿alguna vez has tenido un choque cultural? ¿Te adaptaste a él? ¿Cómo lo hiciste? Y si te gustó este video, danos un like y suscríbete.
Bien, pues aquí tenemos el video. ¿Quién puede recordar qué fue lo que se enfatizó al final? Si nosotros queremos realmente una sociedad intercultural o pensemos en un salón de clases intercultural, ¿cuáles son las tres cosas que debemos hacer o que debemos recordar siempre? Se dijeron al final del video. Pues que debemos de respetar, ¿no? Las culturas y creencias de otras personas, de otros lugares, porque para nosotros tal vez pueda sonar bien alguna palabra, pero ellos pueden malinterpretarla de otra manera. Así es, ¿verdad? Y si tú fueras una, bueno, que de hecho sí eres, ¿verdad? Una maestra, pero si estuvieras, que de hecho sí estás, frente a grupo con estudiantes que provienen así de distintos entornos culturales, entonces, ¿esto cómo se traduce, por ejemplo, en una recomendación para los maestros? Más que nada, que no solamente se queden plasmados en normas de convivencia, sino que se lleven a cabo lo que son el reforzamiento de los valores, porque hoy en día se están perdiendo demasiado y más que nada en adolescentes. Así es. Así es, ¿verdad? Entonces, eso nos corresponde, pues, como pedagogos, ¿verdad? Primero, es cierto, hay que conocer a los estudiantes, ¿no? Saber pues quiénes son, de dónde provienen, cuáles son sus valores, sus costumbres, y algo fundamental que ha dicho Azucena, pues, y respetarlos, ¿no? Pero también hacer que los demás, pues, los respeten. El respeto finalmente, pues, no se pide así nada más, ¿no? El respeto se gana, pero por eso el ejemplo es fundamental. Imaginemos que estamos ya en un salón de clases y somos los primeros en, por ejemplo, ponerles sobrenombres, dejarlos de lado a todos aquellos estudiantes que no forman parte de nuestro campo cultural, ¿no? Y decimos, no, hombre, yo no coincido con esos niños porque son así y así y así. Y entonces empiezas a demostrar esa falta de respeto como profesor, como pedagogo, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Porque entonces, si queremos que esto lo aprendan nuestros alumnos, pues no estamos iniciando por el buen camino. Necesitamos entonces respetar, ¿sí? Además de conocer y necesitamos favorecer también, de tal manera que las prácticas que se hagan, por ejemplo, en un salón de clases, pues nada de que ustedes o yo con mis amigos, yo con quienes conozco, a mí no me vaya a juntar con los de la esquina porque esos son ellos vienen de otra ciudad, ellos no comparten conmigo los pasatiempos, a mí no me caen bien porque son de otra religión, no, ¿verdad? Nada de esto, sino lo contrario, pues provocar precisamente la interacción, el diálogo, el, la unión entre todos. Claro, se dice muy fácil. Al momento de estar en el salón y en la escuela, pues estas prácticas no han sido tan sencillas. Precisamente por eso ahora se acentúa pues más este aspecto, ¿no? Con el ánimo de poder pues lograr esta interculturalidad y darle voz a todos. Entonces, esto es muy importante, forma parte de, pues, de una de de los pilares, ¿no? De la educación. Y además de esto, pues, la lucha que tenemos, que se tiene en las escuelas, por ejemplo, entre la cultura externa, ¿no? Y lo que ya se tiene en la escuela. La escuela, por ejemplo, tiene sus propias normas, sus valores, sus rituales, sus prácticas, ya tiene todo. Es la vida cotidiana en la escuela. Y esto que incluye, por ejemplo, pues hay escuelas que se distinguen por la puntualidad de sus alumnos, su uniforme, sus reglas, sus prácticas de evaluación, su lenguaje, todo esto forma parte de la cultura. Y cada escuela tiene su propia cultura, pero también cada escuela pues tiene que luchar contra las culturas externas, es decir, lo que viven los estudiantes fuera de la escuela.
¿verdad? Las formas de hablar de los estudiantes, los valores familiares, las tradiciones comunitarias, las prácticas digitales, las culturas juveniles, los saberes locales, las identidades diversas, a veces pues no coinciden precisamente con la cultura escolar, ¿no? A veces pues se contraponen, ¿no? Por ejemplo, para eh, estudiantes, por ejemplo, que tienen una forma de hablar que es propia de la región en donde habitan, llegan a una escuela que tiene una cultura, por ejemplo, que valora muchísimo en sus, em, en su, aquí dice hasta el final, en su lenguaje escolar, digamos que así como que el buen decir, ¿verdad? El uso de las palabras apropiadamente, no sé, pero resulta que como vienen de otro lugar, pues ni siquiera las palabras significan lo mismo o el acento. Y entonces ahí viene otro choque, ¿verdad? Estas culturas que están fuera de la escuela, pero que también conviven en la institución. La escuela pues tiene que luchar contra esto, ¿no? Por ejemplo, en una escuela se prohíben los celulares, los audífonos, los juegos, todo se prohíbe, ¿verdad? Los profesores dicen que los estudiantes no prestan atención, por eso es que les prohíben todo. Y los jóvenes dicen que la escuela no entiende su mundo, o sea, están molestos porque les privan de poder utilizar su celular, sus audífonos, sus juegos, sus redes, y es un choque, ¿verdad? Con la cultura juvenil. La cultura escolar que está presente en este caso, bueno, pues es que la escuela tiene sus normas muy claras, ¿verdad? Y su manera de indicar cuáles son, digamos que las reglas, cuál es la función de los estudiantes en una escuela. El alumno va a estudiar, ¿no? Va a atender a sus profesores, a colaborar con sus compañeros. No tendría por qué utilizar en ningún momento ni celulares, ni audífonos, ni nada. Pero claro que los jóvenes no lo ven así, ¿no? Ese es un mundo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podría resolverse de forma intercultural? ¿Cómo podríamos hacer compatibles estas dos culturas? ¿Qué harían ustedes? Los alumnos están molestos por esta situación, pero la escuela tiene sus normas. ¿Cómo podríamos resolverlo? Pues yo creo que se tendría que hacer una plática de concientización con los alumnos, Muy de que bien. así como tienen el derecho de usar algún dispositivo, también hay reglas, ¿no? Que se deben de respetar en la escuela. Por el bien más que nada de ellos, porque pueden ser distractores fatales dentro de su aprendizaje. Así es, muy bien. A veces ese choque se da precisamente porque no explicamos, ¿no? El por qué, porque no, simplemente damos la orden, damos la prohibición y por supuesto que hay rechazo. Y entonces, si se les explica exactamente la razón, si se les hacen ver las consecuencias, por ejemplo, de estar utilizando esto en la escuela, ya no digamos en la clase, sino en general en la escuela, pues entonces el estudiante puede empezar a reflexionar y de no ser así, o sea, de no aceptarlo, pues incluso hasta se puede negociar, ¿no? Decimos, bueno, dediquemos entonces unos minutos al uso de estos dispositivos, pero lo vamos a hacer bajo estas normas, no sé, tratar de negociar y evitar precisamente esos conflictos que se dan por estas situaciones y así en todo, ¿no? A veces simplemente como hay imposición, como hay Ujú. rechazo, como la persona se siente fuera de, que no la tomen en cuenta, pues por Andita. supuesto que eso no es para nadie agradable, ¿no? Entonces, siempre el diálogo, la negociación, la reflexión, el explicar el por qué y el para qué de cada cuestión, pues nos va a resolver
muchas situaciones. Y estas son otras cuestiones con las que también tenemos que batallar, valga la expresión, en las escuelas y fuera de las escuelas, porque tienen una gran influencia en los estudiantes, ¿verdad? La influencia que tienen, pues, estos medios digitales es tal que muchas veces hace que los estudiantes, pues, ya se conviertan también como que en... eh, ¿qué será? Como, no precisamente como robotcitos, pero pensemos, por ejemplo, en el uso del TikTok. El TikTok tiene esta característica de presentarnos videos que tardan así como un minuto, aunque hay algunos más larguitos, pero generalmente es como un minuto y a veces nada más escuchamos el inicio, no nos gusta y le cambiamos, ¿no? Y vamos a otro, a otro, a otro, a otro. ¿Esto qué creen que provoque, por ejemplo, en un adolescente, en un joven? ¿A qué se acostumbra? ¿De qué se pierde? Tal vez le causa frustración, pero también se perdería tal vez en algún TikTok bien información relevante, cosa que ellos pues no se detienen a mirar. Así es, ¿verdad? Y entonces quiere todo rápido y quiere resolverlo en cuestión pues ya no de minutos, hasta de segundos. Y si te tardas mucho y no me convences, entonces te cambio, ¿verdad? Y eso se aplica para todo. Entonces, imagínense que ese mismo estudiante está en una clase en donde no hay nada que pueda hacer para cambiar, ¿no? La escena. Tiene que estar escuchando, tiene que estar participando, a lo mejor está con sus compañeros trabajando, a lo mejor está haciendo alguna actividad, pero es monótono, ¿verdad? No cambia como cambia el TikTok. Entonces ahora los estudiantes están muy habituados a eso, a que quieren así todo rápido, quieren recibir en el menor tiempo posible la información y así aparece todo, ¿no? Por ejemplo, también con el uso de inteligencia artificial, pues ya muchas tareas los alumnos las realizan así con inteligencia artificial y se pierden la oportunidad de aprender porque no tan solo perdemos la oportunidad de aprender en esa tarea que no hicimos, sino también vamos perdiendo capacidad para pensar por nosotros mismos, sobre todo los estudiantes que se hacen muy dependientes de la inteligencia artificial, dejan de confiar en sus propios medios, en sus propias habilidades y ya no hacen ni siquiera el intento, ¿verdad? Y entonces solamente le dan las instrucciones a la inteligencia artificial y les genera hasta una tesis, ¿no? Pero pues eso es engañarnos y eso es pues muy penoso, sobre todo tratándose de pues estudiantes, por ejemplo, de nivel superior, ¿no? Que son los que de repente desarrollan muchas más habilidades para hacer esto. Pero además, pues es muy fácil detectar el patrón de inteligencia artificial y además, pues es muy penoso, ¿no? Que un profesor nos indique, no puedo recibirte tu trabajo porque lo has tomado, tal cual del chat GPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tal vez empezaron así con los TikToks, con el YouTube, con los videojuegos, con el WhatsApp, ahora se ha complicado más con la inteligencia artificial, porque cada vez es mayor el número de estudiantes que recurren a esto y entonces pues es otra lucha que tienen que hacer las instituciones educativas. Bien, acá me voy a detener para regresarme a la indicación. Creo que por acá, ay, mira, sí, Laura, sí lo entendí. De esta última pregunta, ¿verdad? ¿Cómo influyen mi cultura, mis valores, mi historia en mi visión educativa? Por ejemplo, ustedes pueden hacer una breve referencia a la historia, a su historia, claro, no toda la biografía, ¿verdad? Pero sí las partes más importantes de su historia que les llevaron a elegir esta carrera, sus valores, su cultura. ¿Cómo es que han influido en ustedes y en la visión que tienen la educación? ¿No? Por ejemplo, puedo decir desde
pequeña o desde pequeño me atrajo la idea de ser maestro e incluso pues jugaba con mis familiares o con mis vecinos acerca de esto, que les daba clases y que les enseñaba algo. Y de hecho, pues para mí esto de poder ayudar a otros, de hacer crecer a otros, de poder compartir con otros, para mí es muy importante, porque creo que justamente la educación es eso, poder lograr que otros se desarrollen a través de las acciones que tenemos. Soy una persona, cuando hablamos de valores, ¿no? Soy una persona respetuosa de las costumbres, tradiciones, hábitos de otras, de las demás personas. No me agrada discriminar y no suelo además hacer distinciones en el trato a las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, de su condición física. Para mí todos los seres humanos tienen todo, pues todo el valor, ¿no? Porque he crecido en una familia en donde se valoran también estas cuestiones y el ejemplo que recibí de ellos y de mis profesores, pues me invitan a ejercer esta profesión con gran compromiso, ¿verdad? Bueno, yo soy muy rollera, ¿verdad? Se han dado cuenta. Pero algo así es lo que tendrían, con lo que tendrían que cerrar ustedes su video, contándonos un poquito de su historia, de su cultura, de sus valores, algo de lo que comentamos precisamente en esta clase. Y con esto cerraríamos. Repito, son de 2 a 5 minutos. Ustedes saben qué tiempo le dedican a esto, por eso es importante que en la introducción de su video nos indiquen que a continuación pues van a explicar cuál es su identidad como pedagogo en formación y que para ello van a hacer referencia a qué entiendo por pedagogía, qué teoría me representa mejor, qué problemática educativa me interesa trabajar y cómo influyen tal, tal, tal. Y ya luego empiezan A, B, C, D en ese orden. Les sugiero que escriban la información, ¿verdad? No se confíen así en no confíen tanto en su memoria, es preferible hacer un guión de lo que quieren decir en cada una de sus respuestas y ya cuando tengan ese guión, pues pueden ensayarlo primero frente al espejo o frente a algún familiar y entonces ya cuando se sientan seguros, ahora sí, ya graban su video todos guapos y guapas. Aquí me detengo para preguntarles si está claro. Sí, maestra. Entonces el video máximo 5 minutos contestando esas preguntas. Así es, así es. Pueden apoyarse en una lámina, en una diapositiva o en nada, solamente ustedes con su voz y sus recursos. Recuerden, hay que ver de frente a la cámara, esta tiene que ser o al teléfono, el teléfono debe estar en forma horizontal, no vertical, para que lo podamos apreciar, y tienen que ver directamente, que no les dé pena porque además, pues así también como pedagogos, pues en muchas ocasiones nos toca hacer ese tipo de trabajo. ¿Sí está claro? Sí, maestra, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Les voy a colocar las diapositivas, las indicaciones y déjenme que tome captura de sus participantes, desde acá, de las participaciones, así ya nos suben a la plataforma. Listo. Lo único pendiente entonces para el próximo miércoles, yo dije que lo íbamos a ver en la clase y ya no nos vamos a ver, pero se los puedo compartir si están de acuerdo en la plataforma para que puedan ver también pues a sus compañeros y se puedan retroalimentar también sobre esa base.
Son videos que no se pueden descargar ni se van a poder compartir ni nada. Y entonces nada más es para poder valorar el trabajo final y les pongo las indicaciones en la plataforma. Muchachos, les agradezco muchísimo su participación, su compromiso. Les deseo mucho éxito en sus futuras materias. Espero que en alguna otra ocasión podamos coincidir. Les deseo una excelente noche. Cuídense mucho y pues estamos en contacto. Si algo necesitan, con toda confianza, pueden escribirme. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, maestra, que descanse, bonita noche. Igualmente, bonita noche para todos. Gracias, Andrea.